Y de hecho, tú puedes meditar. No necesitamos un cojín y no necesitamos tampoco toda una estructura y de asientos y cobijas, inciensos. Estás esperando en el banco, pues siéntate a meditar ahí. Vas a un parque o estás aquí en la playa, pues siéntate a meditar ahí. Recuerda que la meditación es básicamente contemplación. Ubica así la meditación. Meditación es contemplar. Paras, dejas tu celular a un lado, dejas tus pendientes a un lado y te sientas a contemplar el mar, te sientas a contemplar un árbol. Estás en un parque ahí, las personas caminando, pasando. Recuerda que la contemplación es básicamente detenernos y no estar respondiendo neuróticamente a los estímulos de fuera y de adentro. Entonces meditas así como ahorita, 5 minutos, y ya. No, ya, pues obviamente tienes que levantarte a hacer comida, y a trabajar o bañarte, lo que quieras. Pero háganlo por lo menos una vez al día. Una vez al día es más que suficiente. Pues muy bien, vamos a cerrar ya las pláticas de este retiro. Nos falta la cuarta emoción inconmensurable. Ya hablamos mucho sobre el amor, meta. Ya hablamos mucho, obviamente, de la compasión, karuna. Hablamos un poquito, no mucho, sobre la alegría o mudita. Y ahorita nos toca upecha. Y este último estado emocional positivo se deja de adrede al final, ¿no? Porque upecha es la base donde hacemos crecer las otras tres emociones positivas. La famosa ecuanimidad. Y aquí, ecuanimidad, hay que tener mucho cuidado, porque también hay una serie de malas interpretaciones. Ecuanimidad no quiere decir ser lineal o ser indiferente, que es la otra supuestamente sinónimo de ecuanimidad, ¿no? Es ser indiferente, que no me afecten las cosas. No es eso ecuanimidad. Ahorita lo vamos a ver más bien lo que hacemos. Y me voy a echar un poquito para atrás para reflexionar un poco y poder hacer esta pregunta de ¿cuál es el estado actual de la angustia? ¿Por qué estamos viviendo una época de angustia? Y muchos sociólogos y psicólogos sociales establecen dos estados, y más después del COVID. Se han establecido dos pandemias, podríamos decir, de la mente. La primera es obviamente la depresión. El último dato que sacó el INEGI sobre salud mental de los mexicanos, se estableció que a partir del 2021, en nuestra población mexicana, no en otros países, pero en México, más o menos había aumentado un 30% anual la depresión, y fundamentalmente después del COVID. Y estamos teniendo fenómenos que nunca habíamos vivido. Estamos viendo fenómenos de niños de 13, 14, o jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, ya no son niños. Ya a los 3 años ya no son niños. 13, 14 años, personas suicidándose a esa edad. Y eso está pues muy referenciado a la famosa angustia. Y quizá uno de las causas que más nos generan mucha angustia es cómo dividimos nuestras relaciones humanas, cómo seccionamos nuestras relaciones. Y la manera que estamos, y esta es una manera cada vez más profunda que estamos seccionando nuestra vida social, nuestra vida existencial, nuestra vida humana, es básicamente a través de podríamos decir, los tres sectores que expresan nuestros apegos, aversiones y indiferencia. Si tú te pones a pensar bien en tu vida,
Bueno, para eso viniste a un retiro, para pensar sobre tu vida. Te vas a dar cuenta, entre otras cosas, que nosotros dividimos nuestra vida en tres grandes secciones. Tenemos la sección que le podemos llamar amigos o amistades o familiares. Esta sección muy cercana a ti. De hecho, en el budismo tibetano hablamos de mandalas. Y realmente cada uno de nosotros tenemos nuestros propios mandalas. Mandalas quiere decir, tenemos nuestra zona, hoy los psicólogos clínicos hablan de nuestra zona de seguridad. Todos nosotros tenemos una zona de seguridad, donde te puedes mover sin muchos problemas, ¿no? Es donde está tu casa, quizá tu trabajo, las calles que conoces de Tijuana, tus amistades que viven en 2, 3 cuadras alrededor de ti. Si trabajas, pues vas acá a tu tienda o tu empresa o tu universidad. No, todos tenemos un mundo mandálico, que es el mundo chiquito en que nos movemos y que conoces tú muy bien conoces ese. Ahí no te sientes extraño ni te sientes mucho menos amenazado. Es tu mandala individual, es la zona de seguridad donde tú te mueves y que es una zona de seguridad muy reconocida por tu mente y donde puedes tú fluir bastante bien en términos de tus emociones, de tus sentimientos, de tus ideas, etcétera. Pues es tu mandala. Todos nosotros tenemos un mandalita, ¿no? Fundamentalmente surge ese mandalita en tu casa, ¿no? Ahí empieza, ahí se abre el mandala. Y si eres una persona muy extrovertida y muy social, seguramente tu mandala individual será muy amplio. Si eres una persona que tiende a estar introvertido, que tiende a la soledad, a la tranquilidad, muy posiblemente tu mandala sea más chiquito, ¿no? Pero aquí en este sentido no importa el tamaño de tu mandala. Lo que importa es que tomes conciencia que ese sector llamado zona de seguridad, pues es tu sector de identidad. Es lo que te da a ti personalidad. Salud. Y en muchos casos te da personalidad y te da un sentido de tu vida. Ese mandala chiquito, ¿no? O ese podríamos llamar el mandala privado, ¿no? Porque también tenemos otro mandala más grande que le podemos llamar mandala social, ¿no? Que es tu ciudad, tu colonia, las universidades que estuviste, tus escuelas, tus amigos de la infancia, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, donde tenemos un mandala social y tenemos un mandala privado, ¿no? Lo importante de entender esto es que allí es donde están casi todos tus apegos. Es donde se fortalece toda esta emoción del apego. Y obviamente que en términos generales, no quiere decir que siempre, pero en términos generales, la emoción que más te funciona en tu mandala individual y privado se llama atracción. Es la atracción. Nos atrae nuestros hijos, como buenos mexicanos nos atrae la cocina. Las reuniones más padres que se hacen en una casa se hacen en la cocina. No es en la sala, no es ni en el jardín. Las reuniones más cotorras y más fluidas se hacen en la cocina. Es por algo, ¿eh? No crean que es así algo gratuito. Nos atrae, obviamente, si tú eres una persona que gusta de la belleza, que busca cierto orden, cierta frescura en tu vida, pues tendrás bien adornado tu habitación, comprarás tus cuadros que te gustan, pondrás telas de tus, ¿cómo se llama? Cortinas que más te agraden. Todo tu mundo mandálico es un mundo lleno de atracción. Y la atracción es el principio básico de los apegos. Después vamos a hablar de otro problema aquí. Entonces, la emoción dominante en nuestras secciones de mandalas de amigos y amistades, pues se llama atracción. Esa atracción no forzosamente se tiene que convertir en apego, acuérdense. No se convierte en apego cuando intervienen otros factores. Ahorita lo importante es que ubiques mentalmente, ahorita,
Ubica mentalmente tu mandala individual. ¿Con quién pasas la mayoría de tus horas? ¿Cómo es tu casa? Si tienes todavía padres vivos, ¿cómo te sientes cuando vas a la casa de tus papás y todavía si tus papás tienen las habitaciones donde tú creciste, donde tú fuiste niño? ¿Ya? ¿Cómo sientes cuando vas a esa sensación de enorme protección y de enorme que puedes relajarte en esa casa de tus padres o tus abuelos, ¿verdad? Y te sientes súper cómodo, ¿no? Hasta dices, híjole, ojalá si no pudiera sentir en todo lado donde yo ando. Pero piensa en este mandala y piensa ahí cómo lo trabajamos, cómo practicamos primera sección, que en términos genéricos nosotros llamamos amigos. Pero no nomás son tus amigos, obviamente, su pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos. Estoy hablando de amigos cercanos, quizá tus vecinos, el club donde vas a nadar, o si vas a un club para jugar básquetbol, o si vas a un parque a correr, ¿no? Y ves ahí a tus conocidos, todo ese mundo mandálico que está dominado fundamentalmente por el sentido de la atracción. Es lo que te gusta. Porque cuando un lugar no nos gusta, cuando una situación no nos gusta, pues tendemos a irnos o tendemos a rechazarlo, ¿no? Después está una segunda sección en tu vida que le podríamos llamar la sección de los enemigos, que hemos hablado un poquito, no un poquito, hablamos bastante el día de ayer sobre el enemigo. Es esta otra sección de tu vida personal que no es un mandala, obviamente, es un antimandala. Todo aquello que amenaza a tu mandala individual, tú lo postulas como mi amenaza, mi enemigo, mi adversario. Todo aquello. Desde que entra un ladrón a tu casa, hasta un vecino de 3 casas que haya que pasa y te tira basura. Todo aquello que afecta a tu mandala, los que critican a tus hijos, los que hablan mal de tus padres, los que andan molestando a tu familia, y cuando vas a tu trabajo, pues la competencia. No, si estás en un McDonald's, pues estás odiando al King, ¿qué? ¿Kinder qué? ¿Cómo se llama la otra de hamburguesas? Burger King. ¿No? Y odias Burger King y amas a McDonald's, ¿no? Si estás en McDonald's, obviamente. Si estás en Burger King, va a ser al revés. Y es lo que podríamos llamar nuestro antimandala. Todo aquello que tú crees que te afecta, te puede estar afectando ahorita, o que te puede afectar. Y casi siempre es una especulación, por cierto. Casi siempre, si te pones a pensar seriamente cuántos enemigos tenemos, te vas a dar cuenta que es 1,5 máximo. No tenemos tantos enemigos como a veces creemos. Ni tenemos tanta gente que nos odia como a veces creemos. No, hay una ahí como especulación, hay una ahí como una sobredimensión de este espacio que le podemos llamar el espacio amenazante a mi existencia. Y ahí, obviamente, el sentido, fíjense muy bien que estoy hablando de sentido, después he hablado de emociones, ¿eh? El sentido fundamental que generamos se llama repulsión. La repulsión es un sentido que nosotros generamos, que es una energía que nosotros generamos para expulsar, para eliminar, para quitar, para patear, para hacer un lado todo aquello que no nos es agradable, o todo aquello que nos sentimos amenazados, o todo aquello que bloquea, ojo aquí, que sabotea el cumplimiento de mis deseos. Ya sean deseos sexuales, deseos alimenticios, deseos auditivos, cualquier tipo de deseo. Y eso tú lo pones en la sección de mis enemigos, de mis adversarios. Y la emoción dominante en esa sección de la repulsión se llama aversión, que es lo que vimos también el día de ayer. Ahora, en estas dos emociones, el apego y la aversión, podemos nosotros configurarnos
el apego aquí a la derecha y la aversión acá a la izquierda, y reflexionar cómo todo el mundo de nuestra codicia y de nuestra avaricia aparece en este mundo, en este mundo de la atracción, y todo tu mundo de ira y odio aparece en todo este mundo de la aversión. El apego y la aversión tienen sus propias versiones enormes. La versión más poderosa de tus apegos se llama codicia. Y la versión más poderosa de tus aversiones se llama odio. Y en ese sentido, podríamos decir nosotros que la codicia y el odio son las máximas manifestaciones de nuestras emociones de apego y de aversión. ¿Y qué? Bueno, me falta el tercero antes de irme al siguiente paso. Y después, como decíamos también ayer, nunca te olvides cuando salgas hoy en la tarde al mundo real, porque este mundo es un mundo irreal, ¿no? Tan es irreal que ya lo vas a tener que dejar. Cuando salgamos a nuestro mundo interno, nunca te olvides de la tercera sección de tu vida, que le podemos llamar la sección de la indiferencia. Todas esas personas, todos esos lugares, todos esos hechos, todas esas circunstancias que no caen en tu sección mandálica privada y tampoco caen en tu sección de enemistades y adversarios. Y todo ese mundo es el mundo de la indiferencia. No, yo no veo noticias porque no me importa. No, pues a mí me importa nomás mi cuadrita y toda la colonia, pues que se rasquen con sus uñas todos los demás. Y vas en tu auto ahí y hay 180 autos alrededor de ti y el único que te importa es el auto que va enfrente porque es el que está deteniendo, pues dale más y más y vas por esa que van todos en friega. ¿Cómo se llama esa calle aquí en Tijuana? Que van todos los carros ahí cerca de la vía rápida. Es una locura, parece que todo el mundo trae mucha prisa y que les está muriendo su mamá, ¿no? Y van, pues qué prisa, bueno, ¿verdad? Todo ese mundo que no te interesa. Y que ahí está. Y aquí el sentido de ese mundo de indiferencia le llamamos neutralidad. El sentido de la neutralidad. Ahí ni codicio ni odio. Ahí ni capturo ni expulso. Y la emoción dominante, obviamente, es la ignorancia. Aquí la ignorancia tiene otra connotación con la que vimos ayer. Aquí la ignorancia no es distorsionar la realidad. Aquí la ignorancia es no ver a los demás. Ignoras la existencia de los demás. No te importa la existencia de los demás. Te es indiferente la existencia. Y no se diga el dolor y el sufrimiento. Todo este retiro hemos estado trabajando precisamente esta actitud de la indiferencia para los seres humanos, porque solamente sufrimos cuando hay dolor y sufrimiento en nuestro mandala. Y a veces hasta te pones alegre y feliz si los que sufren son tus enemigos, ya lo has hecho. Y te ríes y gozas el dolor del otro. Qué bueno que le pasó, qué bueno que le dio cáncer, qué bueno que lo corrieron, qué bueno que se murió. Y hasta gozas el dolor de los demás cuando están en la sección de tus enemigos. Y cuando ese dolor y ese sufrimiento está en la sección del mundo de la indiferencia, no tienes ningún sentimiento. Y al no, ojo aquí con esto, y al no tener ningún sentimiento, no ves. Y como no ves, no tienes posibilidad alguna de conectar con esa realidad indiferente que es en nosotros. ¿Cuánta indiferencia no hay en este mundo? Enorme indiferencia.
porque simplemente no me toca mi mandala privadito, mi mundito, mi familia, mi trabajo, mi casita, mi calle, mi parque, mi Costco. Pero no me lo toquen. Ahí no quiero que se meta. Y una de las prácticas, no una, la práctica espiritual budista es trascender este tipo de emociones, como la codicia, como el odio y como la ignorancia. ¿Y cómo le hacemos? Y aquí ya viene Upeksha, aquí ya viene la fuerza de lo que conocemos todos como ecuanimidad. Upeksha es un concepto sánscrito que lo traducimos en español y también en inglés se traduce como ecuanimidad. Pero podremos decir, la definición larga de Upeksha es fluir con coherencia. Eso quiere decir Upeksha en sánscrito. Fluir con coherencia. Y miren, ¿se acuerdan? Nosotros, en nuestro cuerpo, y por eso les comentaba que el Satipatthana empieza por el cuerpo, y nuestra mente son procesos. Esto es un poquito difícil de concebir, pero nosotros de manera muy equivocada concebimos nuestro cuerpo y concebimos nuestra mente como si fuera un objeto. Un objeto tiende a ser algo que se configura como algo estable, duro y permanente. Es un objeto. Por ejemplo, si ves esta botella en tu mente aparece como un objeto estable, duro, fijo, ¿no? Y permanente. Pues bien, nuestra mente y nuestro cuerpo no son objetos. Y tu experiencia de vida no se puede objetivizar. Nuestra experiencia de vida, nuestro cuerpo y nuestra mente son procesos. Es decir, están fluyendo, cambiando segundo a segundo. Tú no puedes agarrar el cuerpo, tú no puedes agarrar la mente, tú no puedes agarrar un pensamiento. Ni siquiera puedes agarrar a Casa Manresa, porque la Casa Manresa de ayer es completamente diferente a la Casa Manresa de ahora. Ya no son las mismas paredes, ya no son las mismas flores, ya no son el mismo cuenco. Y nosotros, con el fin de poder conectar con una realidad que es fluida, es decir, que es completamente impermanente, lo objetivizamos, lo paralizamos. Y tú vas a decir, hoy en la tarde voy a regresar a mi casa, ¿no? Y tu casa va a aparecer en tu mente como tu departamento, tu casa va a aparecer como mi casa, mi departamento, como algo fijo, seguro, estable, que ahí va a estar. Objetivizamos la vida porque es la manera que tenemos de ser funcionales, si no, no podríamos funcionar. Pero no te lo creas. No te creas eso. Tu casa que vas a visitar hoy es completamente diferente a tu casa que dejaste el viernes. Claro que en tu mente va a aparecer igualito. Si no tendiste la cama, pues ahí está toda extendida. Y un ratón ahí encima, ¿no? Por cochino o cochino. Ecuanimidad es el flujo de procesos, entender el flujo de procesos. Los procesos, cuando se van sumando en sí mismos, van creando un flujo. Tu vida es un flujo de procesos. Fuiste bebé, después fuiste niño o niña, después fuiste joven, después ya adulto, después de adultos vamos a ser viejos, rucos, morrucos y superrucos. Hasta que el flujo se detenga con la muerte. El flujo corporal, el flujo de nuestra mente no se detiene con la muerte. Entonces, la idea de la ecuanimidad es que empecemos, ojo con esto, a tratar
tanto tu mandala privado, tu mandala... Y no es que esté mal, a ver, esto es muy importante, porque a veces cuando doy esta plática la gente sale, no, ya me voy a divorciar, que sale así con ideas muy raras, ¿no? No, no. Tu mandala individual privado es tuyo, es legítimo, es creíble, tienes ahí la necesidad y a veces hasta la obligación de amar la gente que está en tu mandala, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que mantenerla si eres un proveedor, ¿no? Y tienes que amarla. Es tu mandala individual, es completamente válido. Todos tenemos, hasta el Dalai Lama tiene su mandala individual. El problema es que si las 24 horas te quedas tú allí en tu mandala privadito, pues sí vas a tener una experiencia muy poco enriquecedora en tu vida, ¿no? La idea es que ese amor, que ese cuidado, que esa compasión que tú le das a tu mandala individual, lo extiendas a los mandalas sociales, a los mandalas que están a tu alrededor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no fraccionar y discriminar tanto nuestra experiencia de la vida en que estos son mis amigos, estos son mis enemigos y estos son mis desconocidos? Y romper ese paradigma que lo hemos traído desde vidas y vidas pasadas. Y que lo que importante es mi mandala privadito, mi mandala de apegos, de aferramientos, de lo que codicio, lo que avaricio en mi vida. Y que no tiene valor alguno, que no tiene ningún valor todo aquello que yo he estipulado como mi amenaza como mis enemigos. No, que ahí exista la miseria, como lo vimos ayer, que ahí exista el odio, que ahí exista la pobreza, que le caiga un rayo de los que cayó el sábado, algo que siempre estás queriendo destruir tu sección de enemigos y siempre estás queriendo proteger, a veces hasta de manera exagerada, tu mandala privada. ¿Y cómo le hacemos? Básicamente, más que estos dos, para reconectar con todo ese espacio humano que te es indiferente, que no te importa. Y aquí es cuando entra Upeksha. Primero, lo primero que nos invita Upeksha, voy a hablar de Upeksha y no de ecuanimidad, porque ecuanimidad tiene muchas distorsiones. Upeksha, acuérdate que es el entendimiento de los flujos de proceso, que todos los fenómenos, tanto tus enemigos como tus amigos y como tus desconocidos, estamos en ese proceso de flujos de procesos, ¿ok? Y lo primero que tenemos que entender para comenzar a equilibrar este enorme fraccionamiento que tenemos entre lo que yo amo, lo que yo odio y lo que no me importa, se llama precisamente conectar con la impermanencia. Ese es el primer requisito. Es decir, pues esta persona que me golpeó, esta persona que me hizo que me corriera en el trabajo, también es impermanente. Eso pasó, eso va a suceder, sucedió, se desarrolló y terminó. Ya te corrieron el trabajo. Tan, hombre, hasta favor te hicieron. ¿Cuántas veces no te han corrido un trabajo y dices, a los 6 meses o 4 meses, al momento sí te sientes, ay, me voy a morir de hambre, ¿no? Y no te mueres de hambre, nada, hasta te va mejor. ¿Cuántas veces no has terminado con una pareja y de pronto, pum, aparece una nueva pareja y que te das mejor, que está más chido, ese sí te lleva al Sambors a comer los, ¿cómo es que se llama? Unos ricos molletes con su salsita ranchera. La visión de la impermanencia nos hace personas más tranquilas, a sabiendo que todo lo que nace se desarrolla y colapsa. Tanto tus amigos que tanto quieres y amas, que se van a morir, como tus enemigos que tanto odias, que se van a morir, como todas las personas que te son indiferentes cuando salgas hoy en la tarde de tu casa, que también se van a morir, incluyendo el gatito y el perrito de tus vecinos. Y esa es la primera
percepción que comenzamos a cultivar para desarrollar upeksha. Pues todo está creciendo, todo está desarrollándose, todo está ahí, todo va a colapsar. Tu trabajo. Ahorita, por ejemplo, la rama de mi familia materna, o sea, mis tías y todos mis tíos de la rama materna, ya no existe ninguno. Ya el linaje de mi madre desapareció completa. Claro, están mis primos y todo, pero ya de tíos y tías, ni uno ya está. Y así nos va a parecer a nosotros, todos tus hermanos y hermanas, y el árbol geológico que haces, y las fotos, y las fiestas, Navidad, y que no sé qué, y el cumpleaños. Está muy padre todo eso, pero todo eso va a desaparecer. Y empezamos a ser un poco más realistas. Acuérdense que el budismo es realismo. No para que no deje, no para que no ames y no quieras y no protejas. Claro, sigue amando y sigue protegiendo y sigue defendiendo. Pero con la conciencia que es infinito, que las cosas no son permanentes, que no tenemos hasta ahorita en este mundo una experiencia de eternidad. Y todo lo contrario, hablando así como de pie de nota de este tema, cuando uno toma plena, pero plena conciencia de la impermanencia, bueno, pues ya es lunes, ¿va? Ya cuando te das, cuando te das plena conciencia de la impermanencia, comienzas a tratar a todo y a todos de una manera sagrada. Porque sabes que ese amor, que esa persona que tanto quieres, que esa casa que tanto cuidas, que ese trabajo que tanto cuidas, que esa cuenta bancaria que tanto todos los días vas viendo mis intereses, y que todo eso algún día va a acabar. Y aquí me voy a echar un brinco medio eh, eh, violento en términos intelectuales, pero creo que vale mucho la pena tocando este tema. Le voy a dar unos 3 minutos, 5 minutos. Cuando tú conectas con la presencia de Anika, así se llama en sánscrito la impermanencia, Anika, y comienzas a intuitivamente a capturar que todo lo que tú vives, que todos los hechos, que todas las personas, que tu cuerpo, que nuestra ropa, que nuestros libros, que este retiro, que el vidrio, que todo esto está, acuérdense en la metáfora de la figura de la estadística de la campana, que está creciendo, llega a su top, empieza la decadencia y se desaparece, que todo eso que está moviéndose de manera natural, tu mente de luz clara, tu mente de naturaleza última, tu mente de Tathagata, o tu mente divina, o tu mente de naturaleza budaica, hace surgir la luz. La luz es el entendimiento del flujo de los procesos. Y cuando tú iluminas tu casa, tu pareja, tus hijos, tus libros, tu ropa, tu sala, tu cuadra, el mar, la playa, las playas de Tijuana, cuando empiezas tú a saber que todo esto que se ve tan sólido, tan fijo, algún día va a desaparecer, comienzas a tratarlo de manera muy cuidadosa. Nosotros decimos que cuando uno captura la impermanencia de su existencia de manera, tanto en los mandalas privados como en los enemigos y como en los desconocidos, cuando tú capturas, todo ese proceso, comienzas a caminar como si estuvieras caminando en un suelo un suelo lleno de vidrios cortados, de vidrios ahí de botellas. Y empiezas a caminar de puntitas. ¿Y qué es caminar de puntitas? Observar que toda tu experiencia es completamente sagrada. Toda tu casa, toda tu colonia, tu ciudad, tu familia, tus amigos, tus vecinos, inclusive
las personas que te caen mal, toda la sección de tus enemigos, es lo que llamamos nosotros un campo butaico. Todo es una expresión de la experiencia de la impermanencia. Y todo se te vuelve sagrado de pronto. Esta es como la máxima expresión de la upeksha. Cuando nuestra vista, con nuestra percepción, captura toda esta impermanencia, todas sus experiencias y todos esos fenómenos, todas esas situaciones que tú vives, todas las personas que ahorita te están acompañando se vuelven sagradas, a sabiendas que un día o no vas a estar tú o no van a estar ellos. Y a eso le llamamos la visión del campo butaico. En el budismo tibetano se le llama algo así como Amitabha. Cuando las personas logran una cierta iluminación y logran una cierta toma de conciencia de esa impermanencia, todo lo que es, por ejemplo, ahorita que vamos a dejar Casa Manresa, si nosotros tenemos, no nomás intelectualmente, sino emocional e intuitivamente, la experiencia de la impermanencia, pues podemos decir, híjola, quizás sea la última vez que esté en esta casa Manresa. Pues puede venir un temblor y se cae arriba de los vecinos a Casa Manresa y ya no vas a poder estar en Casa Manresa. Y sale un enorme agradecimiento, qué padre, me cubrió, me protegió, me alimentó, pude meditar. Nomás hablé como 28,000 veces, pero no hablé más, me quedé en silencio. Y le llamamos el campo budaico. Pero bueno, ese es otro tema. No es otro tema. El segundo factor, estamos en el tema de upecha. Es decir, estamos en una práctica espiritual donde queremos romper el fraccionamiento que hace nuestra mente y nuestra historia y nuestras ideologías y nuestras religiones y nuestra cultura en dividir al mundo entre amigos, enemigos y desconocidos. Estamos en ese tema. El segundo elemento que nos puede empujar a superar este fraccionamiento que hacemos de nuestra vida, que es por cierto, es un fraccionamiento, esta manera de llevar la vida es la sustancia básica, no nomás de la angustia, sino a veces la enorme soledad que sentimos y el enorme sentimiento de desperdicio que a veces sentimos de nuestra vida. A sabiendas que podemos hacer mucho más de lo que tenemos con nuestros recursos, nos quedamos en y por eso se llama fraccionamiento. Las zonas residenciales que se llaman fraccionamientos, que están fraccionadas, ¿no? Tienen sus cuadras y están barriadas. Aquí es el fraccionamiento residencial, ¿no? Y está fraccionado, o sea, de aquí para acá mis amigos, de aquí para allá mis enemigos y allá todos mis desconocidos. Así es como tratas tú tu vida. El segundo elemento para romper este fraccionamiento, que es muy doloroso, por cierto, y muy frustrante, es entender el sufrimiento. Entender que todos, sin excepción alguna, estamos en el proceso del sufrimiento. Y aquí retomo una cosa que habíamos visto desde el sábado en la mañana. Uno de los entendimientos más poderosos que nos dio Siddhartha Gautama el Buda es entender la lógica del sufrimiento. Y la lógica del sufrimiento tiene la característica de que el sufrimiento se reproduce a sí mismo. Entre más sufrimientos hay, más condiciones se sufren. Una persona que está sufriendo tiende a hacer sufrir a los demás. Una persona que es feliz tiende a no crear condiciones de sufrimiento. Y aquí entra lo que hicimos también ayer sábado en la noche. Como tú te das cuenta de la impermanencia y viene un cambio transformador en tu mente porque tus percepciones van a cambiar más hacia del objeto sólido, fijo, permanente a un proceso de flujos, a un entendimiento de que todas las cosas están cambiando.
También cuando conectamos con dukkha, cuando conectamos con el sufrimiento, nos damos cuenta que la gente que nos ha hecho sufrir a nosotros, lo ha hecho porque esa gente estaba sufriendo. No es posible que una gente que sea feliz te haga sufrir a ti. Y después, ahí es cuando ejercimos, ¿se acuerdan? El perdón, ¿no? Ahí perdonamos a las personas que nos han hecho sufrir, porque entendemos que esa persona estaba sufriendo. Si tú has sufrido robos, malentendidos, chismes, violaciones, golpes, etcétera, si has sufrido una experiencia profundamente dolorosa de otra persona, tú puedes tener una enorme claridad y una enorme capacidad de perdón, entendiendo que no es justificación, por cierto, ¿eh? Es perdón, son dos cosas muy diferentes. Entendiendo que esa persona estaba sufriendo mucho. El ladrón que te asaltó estaba sufriendo. ¿O a poco creen que los ladrones están ahí riéndose? Voy a asaltar y jijiji! Están muertos de miedo. O las personas que andan violando. Con una mente totalmente podrida, una mente totalmente llena de maldad, llena de lujuria, llena de codicia. Un enorme sufrimiento. O las personas que andan hablando mal de ti. Te andan criticando, te andan saboteando, te andan metiendo sacandillas. Y pueden ser hasta familiares muy cercanos a ti los que andan haciendo eso. ¿Y tú crees que lo andan haciendo? Esas personas andan con esos chismes y esos criterios y esas opiniones porque son muy felices. Lo hacen porque están completamente vacíos y en un enorme sufrimiento de soledad. Y buscan mecanismos para sentirse superiores y buscan mecanismos para tener cierta identidad. Y lo mismo aplica para ti. Cuando tú has hablado mal de otras personas, cuando tú has criticado de manera injusta, de manera completamente falsa, cuando tú has robado, cuando tú has sido infiel, o cuando tú has sido un violador, lo has hecho porque estabas sufriendo. Y mucho. Y cuando nosotros capturamos el sufrimiento como una experiencia que explica el propio sufrimiento, no es que el sufrimiento sea una maldición, no es que el sufrimiento sea un error, no es que el sufrimiento sea por cuestiones deficitarias de nosotros, de mi personalidad, de mi familia o de la ciudad en que vivo, porque aquí hace mucho calor o hace mucho frío. El sufrimiento tiende a reproducirse a sí mismo. Y esta visión nos hace de nuevo ecuánimes, upecha. Que tanto tus amigos, tus seres amados, como tus enemigos, tus seres odiados, están sufriendo por igual. Y que todas las personas que te son indiferentes en el banco, o cuando vas al Oxxo, o cuando vas manejando en tu auto, y todas esas personas que te están rodeando, también están sufriendo quizá igual o más que tú. Y Upecha se basa en estos dos grandes elementos, dos grandes fuerzas. La visión correcta de las cosas como experiencias de impermanencia y la conexión correcta con la experiencia del sufrimiento. En el budismo ni reprimimos el sufrimiento, ni le damos vuelta, ni tampoco lo sublimamos. El sufrimiento lo vemos tal y como es. Una mente completamente perturbada por sus deseos neuróticos, por su ignorancia y por su enorme egocentricidad. Y si tú quieres andar buscando enemigos en tu vida, ya te los estoy presentando. Esos enemigos se llaman tus deseos neuróticos
Esos enemigos se llaman tu ignorancia, tu manera tan equivocada de ver las cosas, y ese enemigo se llama tú mismo, tu egocentricidad. El creerte el centro del mundo y el creerte que el mundo debe ser, debe fluir, debe ser como tú quieres, como tú deseas, como tú necesitas. Las cosas deben de ser así, A, B, C, y no son de otra manera. Y ahí estás fregue, fregue, fregue. Friega a la pareja, fregando a los hijos, fregando a los amigos, fregando a los vecinos, fregando a los automovilistas que están al lado de ti, fregando a la cajera, fregando a los pobres meseros. Porque yo quiero mi sopa calientita, no me la des fría. No puedo yo comer una sopa así. Yo como mi sopa caliente. Y un pobre mesero que tiene ahí 20 horas parados sirviendo a locos como tú. Y empiezas a ver eso, a conectar con el sufrimiento de las personas. El tercer elemento de Upeksha, y ya con esto vamos cerrando este tema, el tercer elemento de Upeksha es el elemento obviamente de la compasión. No solamente, no solamente detectamos que todo está fluyendo, que no hay nada fijo, nada sólido, nada. No solamente detectamos que todos estamos sufriendo, todos tenemos una mente y unas emociones completamente perturbadas, afligidas, caóticas, llenas de dudas, llenas de ambigüedad, llenas de oscuridad, llenas de miedo. Todos tenemos miedo. Nos faltó una compañerita de Ensenada porque le daba miedo, porque estaba lloviendo. La lluvia le daba miedo. No pudo venirse. Y le escribí por WhatsApp, oye, pues ya no hay nubes. Eso fue el sábado más o menos en el mediodía. Ya no hay nubes, ya se fue la tormenta. No, pero sí hay nubes, mira, que no sé qué. Y pronosticaron que iba a haber más tormentas. Bueno, miedo. Estamos paralizados del miedo. Porque en el fondo no queremos morir. Porque en el fondo no queremos experimentar lo que es la impermanencia. Decía mismo Siddhartha Gautama el Buda que una de las causas fundamentales de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, era la resistencia que le tenemos a la impermanencia. Lo que amamos, lo que queremos, no queremos que sufra la impermanencia. Claro que lo que odia sí, ¿va? Ese sí. Que le caiga el meteorito. El segundo elemento es el sufrimiento. Todos estamos sufriendo. Todos los seres dotados de sentidos sufrimos. Sufrimos los seres humanos, no se diga los seres, a los animales. Sufren los espíritus ávidos. Sufren los seres en el infierno. Sufren los semidioses. Sufren los dioses. Todo. El samsara se define como el mundo del sufrimiento. Claro que unos sufren más y claro que unos sufren menos. Claro que unos tienen mejores condiciones para dejar de sufrir y otros tienen pésimas condiciones para dejar de sufrir. Pero todos estamos en ese escenario. Y aquí viene el tercer elemento de Upeksha. Y retomamos el primero y el segundo emoción. Por eso Upeksha sostiene al amor y la compasión. Es el amor y la compasión. Al entender la impermanencia, al entender el sufrimiento, de manera natural, de nuestra mente natural, surge el deseo de que ya no exista el sufrimiento. Y aquí me voy a ir un poquito más lejos también, para que tengan una idea más clara de lo que es la práctica budista. Muchas personas hoy en día, en el siglo XXI, hoy en el siglo XX, en los últimos decenios del siglo XX,
han querido postular al budismo como una ciencia de la mente. Y le han querido sabotear, le han querido quitar el elemento religioso. Es más, yo he tenido amigos budistas que me dicen, no hables mucho de budismo, porque la gente se asusta mucho cuando habla de budismo y más si hablas de budismo como religión. ¿No? Algunos de ustedes saben, voy a ver porque el budismo creo que no es una religión y estoy harto de la religión. Yo no quiero, yo misa no, ni no, yo quiero una filosofía que no sea religiosa. Pues te tengo la malísima noticia que el budismo es una religión. ¿Y por qué toco este tema? Porque ahí voy. Los seres humanos, desde la ontología de nuestro ser, siempre hemos buscado la inmortalidad. No tengas pena por aceptarlo. Todos queremos ser inmortales. Y todos queremos seguir viviendo para siempre. Esa es desde un mosquito hasta el elefante. Y si hubiera extraterrestres, también ellos quisieran ser eternos y ser inmortales. Eso está bien, eso es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso las religiones de una u otra, las religiones auténticas estoy hablando, son experiencias bastante naturales al desarrollo de nuestra mente, al desarrollo de nuestra intelectualidad, a nuestro desarrollo tecnológico, a nuestro desarrollo conceptual, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque el concepto de nirvana en el budismo, que es lo contrario al samsara, hace referencia, y el mismo Siddhartha Gautama en muchas de sus enseñanzas habla de la inmortalidad. No solamente dice que todos los seres logremos superar el sufrimiento y seamos felices, sino que logremos trascender los 4 enormes sufrimientos que tenemos, que es nacer, enfermar, envejecer y morir. A estos 4 le llamamos las 4 corrientes inevitables de la vida samsárica. La vida samsárica, entre muchas otras cosas, se detecta por nacimiento, por la enfermedad, por la vejez y por la muerte. Y la idea de la práctica ya profunda del budismo es lograr trascender esos 4 factores del enorme sufrimiento que hay en el samsara. Y eso incluye trascender la muerte. Y esto viene mucho al caso porque Upeksha es una visión que nosotros tenemos para trascender, para elevar nuestros conflictos, nuestros sufrimientos pequeñitos que tenemos y comenzar a tener una percepción, una perspectiva mucho más elevada que nuestra vida cotidiana que está hecha de si quiero esto, no quiero esto, este es mi amigo, este es mi enemigo, a este sí lo quiero, a este no lo quiero, esto está bien, esto está mal, etc. El concepto de nirvana, que es lo contrario a samsara, tiene varias definiciones, lo que es el nirvana. Entre ellas es la definición del nirvana. Es un estado, para que no se nos pase. Vamos bien. Es un estado, el nirvana es un estado en la antigüedad de la India, las personas se alumbraban con aceite de animales. Y se ponía el aceite en un bote casi siempre de cobre o de cristal. Y se ponía en la mecha. Y se prendía la mecha. Cuando el aceite o la mecha se acababan, a ese apagarse, hoy le llamaríamos nosotros apagarse, le llamaban nirvana. Nirvana quiere decir lo que cesa, lo que desaparece, lo que ya no es. Después ese concepto nirvánico lo retoma el budismo y se pone como la metáfora de que cuando nosotros superamos el sufrimiento,
logramos destruir las causas y las condiciones que producen el sufrimiento, pues cesa ese sufrimiento. Y al cesar el sufrimiento, podríamos decir que nuestro estado mental entra a un estado mental de nirvánico, de nirvana. Y en el nirvana es donde viene ya toda la concepción teológica de la religión budista, que es donde logramos por fin ya no renacer. Y si no renaces, ¿qué pasa? Si no renaces, ya pueden hablar, ¿eh? Ya son las 12. Si no renaces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no vuelves a nacer. No vuelves a nacer. La práctica final budista, para los que son budistas, la práctica final budista es ya no seguir renaciendo en el samsara. Y a eso le llamamos estado nirvánico. Parar el ciclo de las existencias. Parar los ciclos de existencia. Muy bien, exactamente. ¿Dónde se queda en la mente de luz y ya no regresa a la tierra? No regresa no nomás a la tierra, no regresa a ningún reino ya. Ahí tenemos, los conceptos, varios conceptos. Se dice que se estabiliza de manera permanente en lo que llamamos tierras puras. También se le llama Sukuvati, se le llama Tuchita y se le llama también Amitabha. ¿Es algo similar al paraíso de los cristianos? No tan cachondo, ¿no? Pero sí es algo así. A la Matrix, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, más o menos. Sí. Muchas gracias por todo. Ya se va. Va a salir su avión montano. Tengan muy buen viaje. Hasta luego. Gracias. Y mucha oración, el amor y sostiene, obviamente, la alegría. ¿Alguien más? Allá la persona que desde el viernes quería hablar, ¿ya no quieres hablar? Ok. ¿Preguntas o comentarios? Ya pueden hablar. Nomás ponlo, huele bonito. Si lo pones así, nomás huele. El incienso huele sin prenderse. Sí. Yo tengo una duda. En cuanto al budismo, por ejemplo, el concepto de Dios, o sea, no Dios como en la religión católica, pero por ejemplo en otras, como una conciencia universal o una fuente creadora de todo, aquí ¿se usa ese concepto o es más como más terrenal, más mental, toda esa parte? ¿Pero qué quieres de tu pregunta? Es si el budismo maneja o no maneja el Dios, lo contempla. Bueno, te voy a hacer, esa pregunta es una pregunta muy central en nuestra práctica. Te la voy a contestar de dos modos diferentes. Primero, en el budismo tenemos una parte que le llamamos el silencio del Buda. Esa parte del silencio del Buda es cuando el Buda le hacían ciertas preguntas y él se quedaba callado. Por considerar que no, el objetivo de Siddhartha Gautama, el Buda y del budismo, es liberarnos del sufrimiento. Y a través de liberarnos del sufrimiento, lograr la iluminación. Ahorita les voy a platicar, por cierto, que es un poquito la iluminación, para que tengan una idea no abstracta de lo que es la iluminación. Y a través de ese proceso iluminatorio, llegar al proceso nirvánico, que es el que estamos hablando ahorita. Casi siempre quedaba callado. Básicamente, el Buda no nos dijo nada sobre Dios, no nos dijo nada sobre si había un principio y un final en nuestros universos, pero en primer instancia yo te respondería ni no ni sí, porque no es un tema desde el punto de vista de las enseñanzas de Siddhartha Gautama que coadyuve a la liberación del sufrimiento. 2. Uno de ellos se dice que estaba Siddhartha Gautama, el Buda, ya sentadito meditando ahí en su comunidad. Y al lado de él estaba uno de sus principales discípulos, que era primo hermano de Siddhartha, que se llamó Ananda. Y Ananda siempre era como su asistente privado, ¿no? El que cuidaba mucho al Buda.
Imagínese cuidar a un iluminado, pues es como súper, una responsabilidad inmensa, ¿no? Y se dice que de pronto llegó una persona, un señor, muy desesperado, muy inquieto, y le preguntó la pregunta que tú hiciste. Buda, Siddhartha, Tathagata, Tathagata, ¿verdad? Y dicen que su rollo aquí, el Siddhartha, no traía su rollito. Y se dice que en ese mismo día llegó otra persona desesperada también. Pero ahora le preguntó a Siddhartha Gautama el Buda, ¿verdad, Siddhartha Gautama, que no hay un ser, no hay un Dios? Y el Buda dice que seguía meditando y abrió sus ojitos y le dijo, sí, no hay ningún Dios. Y entonces dice que Ananda dijo, óyeme, pues ¿qué te pasa? No llega el primero y dices que sí, al segundo dices que no. Y entonces dice que lo agarró Ananda al Buda. ¿Qué onda? Venía enojada porque Ananda era una persona muy seria. Gracias a Ananda, por cierto, gracias a él, tenemos todas las enseñanzas hoy, de día a 2500 años, tenemos todas las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda vivos, gracias a Ananda, porque Ananda se memorizaba todos los discursos de Siddhartha Gautama. Y entonces ahora el Siddhartha Gautama abre de nuevo sus ojitos y ve a Ananda y le responde. Esta fue la respuesta que le dio. Mira, si para la primera persona creer en Dios, Religión, lo pensábamos que era como una doctrina. ¿Cuál es la diferencia en eso? la religión viene de un concepto que se llama, religión viene de religio, un concepto latino que quiere decir unión. El sufrimiento es necesario para trascender. Mi pregunta es, ¿por qué en países cristianos es difícil que entren este tipo de filosofías reconstructivas como es el budismo y que no se acepte o que sea difícil para la gente entenderlo y aceptarlo y buscar el no sufrir? Nosotros, todos tenemos todos venimos de linajes judíos cristianos. Eh, todas, todas las religiones, menos el budismo, déjeme ahora sí diferenciar el budismo de las otras religiones. Para todas las religiones, estoy hablando de religiones autóctonas, reales, pues, ¿no? Como el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, los musulmanes, parten de que el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza. Esa es la idea de ellos, ¿no? La idea de ellos es que el sufrimiento es parte constitutiva de nuestras esencias. Y ahí tú puedes rascar el pecado original, etcétera, ¿no? No sé, los musulmanes, no manejo yo nada del Corán, pero no sé cómo el Corán, pero sí sé que tanto para los musulmanes como no sería para los judíos, el sufrimiento es parte de nuestro proceso. Ahora déjame echar un segundo brinco. ¿Cómo te salvas de eso? ¿No? Para el budismo, el sufrimiento, eso es lo que nos diferencia mucho de las otras religiones. Para el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. El sufrimiento es causa de nuestros estados mentales internos, que obviamente esos estados mentales internos, al exteriorizarse, al volverse hacia afuera, se convierten en sufrimientos externos. Creo que está tronando ahí algo. Bueno, se convierten en sufrimientos externos. La segunda diferencia que tenemos nosotros con las demás religiones es la salvación. Para las demás religiones, la salvación está en función de que tú vivas ese sufrimiento y ese sufrimiento anule los pecados. Sí se sonó algo, ¿eh? Yo creo que hay que apagar ese que se puso negrito. Gracias. Sí, es que no, y te va a quemar. Tú te salvas en la medida en que logras, a través, por cierto, del dogma, de la fe y de la creencia, tú que ese proceso de sufrimiento purifique tu alma o purifique tus acciones negativas o purifique tus pecados. Para nosotros no. Para nosotros necesitamos purificación, necesitamos sabiduría. Nosotros nos liberamos con la comprensión de las cosas.
las demás religiones se liberen con la aceptación del sufrimiento como algo natural, como algo que debes tú de vivir, porque es la única manera de purificar tu alma. Nosotros nos purificamos con la sabiduría y los demás se purifican a través del sufrimiento, de las penas, etcétera, etcétera. Como esta. Pues son sociedades con otra mentalidad completamente diferente. Las personas que andamos en el budismo en el occidente, pues, seremos 2-3% de la población, no más. Pero va creciendo. Hay 2 religiones que siguen creciendo en nuestro mundo. Mucho, más lectura, más comprensión, más... Está algo complicadito. Por ejemplo, yo de que me gusta mucho las cosas que es budismo y me gusta mucho como todo lo que estuvimos aprendiendo así, no, ¿cómo decirlo? Algo que siento que a lo mejor no podría llegar a creer es en el literal renacimiento de nuestra mente, pues, o sea, Claro. ese lado, pues, o sea, ¿cómo afectaría eso mi decir quiero aprender más y quiero saber más o quiero involucrarme más, pues, en el budismo? Uno, el budismo es una psicología, una filosofía y una religión pragmática. Si tú no crees en los renacimientos, no problem, hermano. No, eso no es importante para nosotros. Lo importante es ser mejores personas, el Dharma. Exponemos y siempre tienes que creer todo lo que yo te digo. El mismo Buda, de hecho, Kalama es precisamente un sutra que el Buda dio cuando le dice a muchas personas que no, el Buda lo dijo, no crean en las palabras sagradas, no crean en los libros sagrados, no crean en agua bendita, no creas en las tradiciones, no creas en las autoridades, solamente cree en tu experiencia. Si una cosa te hace bien, tómala. Si una cosa no te hace bien, no la tomes. Eso lo dijo el Buda. El Buda siempre exigía a sus discípulos que sus palabras fueran tratadas como trata una persona que está limpiando el oro en una piedra. Raspa y quítale, hasta que encuentres cada uno de ustedes, todos nosotros tenemos diferentes etapas de la vida y en esas diferentes etapas de la vida vas necesitando diferentes cosas. Por eso no es muy adecuado hablar de budismo, ¿no? Es más adecuado hablar del Buddha-dharma, las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Como quien beneficia el oro. Estoy buscando. ¿Mande? Como quien beneficia el oro, pues. Sí. Toma del budismo lo que necesites ahorita. Y lo que no necesitas, pues mételo ahí al cuarto cuchitril que le llamamos, ¿no? Ya se necesitará. Ya, y si no necesitamos, ahí se quedará. Casi nunca se necesita. No sé si, Kalama, pudieras abundar sobre lo en ecuanimidad, lo de fluir con coherencia, abundar un poco más. ¿Y por qué ecuanimidad no necesariamente quiere decir no alterarse nunca? O sea, ¿por qué uno puede ser budista y poderse enojar con sus hijos? Sí, a ver, es que el concepto de ecuanimidad en nuestra percepción cotidiana tiene la idea más de indiferencia, de no sobresaltarte, ¿no? Y el concepto, por eso a veces nosotros, y ahí sí pido disculpas, tenemos que utilizar conceptos sánscritos porque describen mejor las cosas. Upeksha quiere decir flujo de procesos, eso quiere decir. De hecho, upeksha viene del sánscrito, de estudios físicos que hacían los grandes sabios de la antigüedad, ¿no? Y cuando tú exageras tus conductas por tus apegos, y cuando tú exageras tus conductas por tus aversiones, ahí es cuando entramos en lo que llamamos nosotros las verdaderas causas de tu sufrimiento, que estás exarretando, estás sárica, una mente hecha un desmadre. Estás pensando mil cosas, ¿qué voy a hacer ahora el lunes en la tarde? Tengo que hacer esto. Y estás aquí. Lo que está pasando en tu mente es lo que nos invita, como actitud emocional positiva es no exageres las cualidades positivas, pero tampoco exageres las cualidades negativas de las cosas que no quieres.
Upecha no te dice que no tengas deseos y que no tengas aversiones. Las vamos a tener. No te va a gustar a ti toda la comida. No te va a caer bien todo el mundo, ni tú le vas a caer bien a todo el mundo. Entonces lo que se trata es comenzar a desinflar la sobredimensión que hacemos a través de nuestros apegos e indiferencia. Tendrás experiencias gustosas, placenteras, y después tendrás experiencias negativas y sufrientes. Pero se trata, por eso es un proceso de flujo, se trata que en vez que nuestra mente esté para acá y para allá y acá, y lloras y gritas y pataleas, que hagamos nuestra mente así. Yo siempre pongo la comparación que el mundo samsárico de nuestra mente son como las olas del Pacífico y el mundo del nirvana son como las olas del Golfo. Es un flujo laminar. Exactamente. Pecha. Un flujo de procesos. Va a ser feliz, a veces va a ser infeliz, pero todo lo vas tomando. Cuando nos sentamos nosotros a meditar, hablando de Upecha, cuando estamos en la tercera etapa, que es la contemplación, lo que estamos haciendo es cultivando Upecha. Viene un pensamiento desagradable y lo observas y lo aceptas. Viene un pensamiento muy agradable, lo aceptas. Viene un recuerdo que te hace doler mucho el corazón, lo aceptas. Viene un recuerdo que te hace muy alegre, muy feliz, lo aceptas. Nuestra vida es un conjunto de procesos, de flujos, agradables, desagradables, buenos, malos, rientos y llorando, felices, sufrimiento. La idea a largo plazo es romper ese flujo. Y lo hacemos a través de la iluminación. Romper ya eso. Y ya no salimos ahí del samsara. Pero mientras estemos aquí, seguiremos aquí, pues tenemos que tener un mecanismo para surfear, ¿no? Para con un barquito poder nosotros fluir en estas olas, a veces grandes, a veces chicas, sufrimiento, felicidad, y que no nos convierta este caos sábrico en malas personas, evitando crear sufrimiento, porque el sufrimiento se crea cuando tenemos una mente caótica, egocéntrica y atacada de deseos. ¿Se dan cuenta? Por eso necesitamos adiestrar nuestra mente, necesitamos verla con nuestra mente corazón, estoy hablando, ¿no? Verla, observarla, mirarla, para que se comporte más o menos de manera noble, decimos. Noble. Nuestra mente tiene que ser una mente de nobleza, ser noble. Y le puedes tú poner otros conceptos, ser caballero, ser atento, ¿no? Antes usaba mucho, oye, necesidad de los demás, ¿no? Sé atento contigo mismo. Acéptate. Cuando necesites descansar, descansa. Cuando necesites trabajar, trabaja. Cuando necesites llorar, llora. Cuando necesites reír, ríe. Cuando necesites pistear, pistea. No, pistea. Muy malo para nuestra mente. El budismo, pero sí es una religión no teísta. Exactamente. El budismo es una psicología, una filosofía y una religión. La psicología se expresa a través del estudio de nuestra mente y comportamiento. Es una que le llamamos theravadistas, que somos especialistas en eso. Es una filosofía porque conecta con los demás y desarrolla el amor y la compasión. Es lo que se llama Mahayana. Maha quiere decir el gran camino de la compasión y el amor. Y es una filosofía de vida, es una manera de llevar la vida. Y es una religión que le llamamos, en este caso, que está representado por el Vajrayana o el budismo tántrico, donde ya conectamos con la cosmología de los dioses, semidioses, iconografías, cosmologías, etc. Si tú me preguntas qué es el budismo, te diría, es una psicología, es una filosofía y es una religión. Así en 3 palabras. Perdón. Bueno, volviendo a Upecha, creo que se podría trabajar muy bien Upecha con el primer peldaño del noble sendero óptuple, que es la visión perfecta, la visión correcta. Así es. Sí, o sea, me pareció muy interesante
tu ejemplo de las olas del Pacífico y de las olas del Golfo. Las olas del Pacífico son bravas porque son así. O sea, no porque quieran ser bravas y porque vas a ir a surfear y te van a tumbar, sino porque ya son así. Y entenderlo, ese es Upecha. O sea, saber que las cosas son como son, no como tú quieres, crees o podrían ser, sino como son en realidad. Y el entender eso te va dando la práctica de Upecha, ¿no? De que si tu vecino tira la basura en cierto lugar, bueno, es porque a lo mejor su mente no da para más, ¿no? Es lo que hay. ¿Sí? Igual y si lo hace por maldad es por ignorancia. O sea, es el primer peldaño del noble sendero octuple, primero ver las cosas como realmente son, no como crees que deben de ser o como crees que las estás viendo. Y eso te da la práctica de Upecha más cercana, más directa. El primer peldaño del noble sendero. Sí, gracias, sí, es correcto. ¿Alguien acá? Si yo quisiera continuar con el aprendizaje, ¿dónde lo podría hacer? Porque me enseñaron un lugar allá en otro lado y yo no tengo visa. O sea, yo no voy a ir para allá. Primero, yo les recomiendo mucho que usen nuestra página de www.budismolibre.org. Ahí abajo vas a encontrar tres ligas, que son para ustedes, pues son completamente. Vas a encontrar una liga que se llama Libros Budistas. Le das clic ahí y te van a salir más de 600 libros en PDF. Empieza con los títulos que hablen de introducción al budismo, empieza con las 4 nobles verdades, lo que es el inicio. Después hay otra liga que se llama Sutras y Sastras Budistas. Es un poco más complicado ahí porque son las enseñanzas de Siddhartha Gautama y las enseñanzas de los grandes maestros del linaje de Siddhartha Gautama. Pero ahí te puedes divertir buen ratito. Tenemos como 800 sutras y 600 libros en PDF. Así que ya no hay pretexto de que yo no puedo leer. Están en PDF, no cuestan un peso. Ahí están todos. Y están mis libros también. Pero eso sí no están ahí, eso ustedes de comprar. Oye, como yo. Esa es una. Dos. Aquí en Tijuana, fíjate que no. Hay un grupo, pero no lo ubico. Sí ubico un lugar que se llama Casa Dakini, donde dan prácticas meditativas, pues no tengo ahorita relación con ellos, pero con ellas, porque son Marta y Carmen, se llaman las personas que están ahí. Pero búsquenlo en Google, Casa Dakini, mande. Ya no hay budismo ahí. ¿Cómo, hombre? Están en Jigmelimpa con Maricruz y Alberto. A ver, pues tú da la información entonces. Busca es que no sé cómo se escriba, Jigmelimpa, así se llama el centro. Si quieres te lo mando a ti, a Icalaba. ¿Sí? Y se los comparte. Ok. Pero es budismo tibetano, bien tibetano. O sea, Sí, es otra cosa, ¿eh? Nosotros chacoteamos mucho. Para disfrutar está bien. Más ceremonial, ¿eh? Muy ritualista. Ese es el problema. Ese es el budismo, podríamos decir, del linaje monástico. Y es otra cosa. Y para A los ver. que están en Mexicali, tenemos en Mexicali también los lunes meditación budista en Isla San. Para los que están en Mexicali, y es del tipo de budismo libre. También echamos chacota un poquito. Bueno, la página, Calama, y los cursos los transmites. Sí, también, perdón. Sí, gracias. Ahora Facebook, entras a la página de Budismo Libre de Facebook, nomás que los videos ahora, por política de ellos, duran nomás 30 días. Pero te vas a YouTube, en YouTube tenemos un montón de cursos, también son completamente gratuitos. Lo vamos a levantar entre una semana más o menos, y buscas también Budismo Libre, y en YouTube tenemos ahí todos los cursos que son completamente, y están seriados, ¿no? Te vas 1, 2, 3, 4, 5. Grabaciones de talleres. Sí. Hasta esto ronca de no hablar.
Ah, Se me viene un mundo de preguntas. Y a la A hora ver. que quiero levantar la mano, no sé cuál. agarro Pero, la a más ver, simple, nomás ahorita, una, ¿eh? Una. A ver, ¿por qué budismo libre? Habiendo, o sea, hay muchos tipos de budismo, ¿entendí? ¿Por qué se llaman ustedes budismo libre? Es muy sencillo, porque nosotros no pertenecemos formalmente a ningún linaje y lo que hemos hecho por muchos años es tomar lo que es el budismo theravadista, el budismo mahayana, y hacer una propuesta más urbana, más laica. Respetamos muchísimo el linaje monástico, nos parece que es un camino, pero nosotros no somos monásticos, somos completamente laicos y somos libres porque no estamos enredados en ninguna de las escuelas formalmente hablando. Sí estamos en ciertas escuelas, pero no estamos adscritos formalmente. Y porque soy chido, ¿no? Libre. Ah, Eso lo hace como más entendible, más... Eso es lo que urbano. procuramos. Quiero pensar que es como más entendible para cualquiera que no... Eso es lo que tengamos procuramos. Eso es lo que procuramos. Ah. Procuramos, no quiere decir que lo logremos. Procuramos. Hay una guía en YouTube o en alguna plataforma para la meditación, para que nosotros en un momento dado lo pongamos a usted, y nosotros meditar. No, pues vayan a YouTube, ahí están todas las meditaciones en Budismo Libre. Es el canal de Budismo Libre en YouTube. Están montones de meditaciones. Y la hermanita Mahazuka sigue guiando meditaciones todos los jueves. También, pues, tengo el número. Yo normalmente a esa hora no estoy ocupada, pero sé que la hermanita... Sí, tenemos una dharmana aquí que no pudo vivir esta ocasión porque no se pudo quedar. Una dharmanita se llama Mahazuka, que quiere decir la gran felicidad. Y ahí tenemos un grupo todos los jueves de 7:30 a 8:30, pero es por Zoom. A ver, ya deberemos de comenzar a pensar si lo hacemos presencial también, fíjate. Puede ser algo aquí, bueno, ahí veremos. Es por Zoom y te tienes que comunicar, si quieres al rato te damos, a los que estén de Tijuana y de Mexicali también, es por Zoom. Y los de Tlaxcala también. Pues es por Zoom. ¿Lo puedes poner en el chat? Ah, se los Es mando. que, bueno, no es comunitario, ¿verdad? Sí, pero sí. Si quieres, ahorita en una hoja anotan su número y yo le paso los A ver, datos a ella. ¿no estás ahí el número? No, pues de una vez para que no queden pendientes. Sí lo traigo. A ver, ahí lo van a dictar. Ella se llama Dharmana Mahazuka. Son los jueves, hora ciudad de Tijuana, de 7:30 a 8:30, a veces hasta las 9. Nomás que escríbanle por WhatsApp y díganle que estuvieron en el retiro con nosotros y que están interesados que los den de alta en el grupo de meditación de los jueves. ¿Puedes decir el teléfono, Gerardo, por favor? Y últimamente los está grabando, entonces quien no pueda asistir se los puede mandar para que Exacto. puedan repetir. Son excelentes, ¿eh? Muchas de las meditaciones es las que... Solo es meditación. sí, es pura meditación. Sí, planeamos seguir viniendo a dar los retiros por año a Tijuana. Sí, ahorita hablamos de eso. Es 664-368-6733. Entonces es una meditación guiada. Es una meditación guiada. Es Jueves de 7:30 a maestra de 8:30. meditación. Mahazuka, así como se escucha. Y el de Mexicali, ¿por qué no das el teléfono para los de Mexicali? Ah. Voy a repetir y luego es el de Mexicali. 664-368-6733. Y le dicen que estuvieron en el retiro, que están interesados en participar en la sangha de meditación los jueves 7:30. Y para los de Mexicali. El de Mexicali es 686-172-0956 y la página es Budismo Mexicali. ¿me deja? Lo voy a entrar hoy mismo a conocerte. Budismo Mexicali. Perfectísimo. Y ahí es, los lunes es presencial. Los lunes
de 5:30 a 6:30, casi siempre a las 7 porque hay té y luego también Chorcha. un poquito. Entonces siempre sí se amplía un poco. Si pueden meditar presencial, yo se lo recomiendo mucho presencial. Si no, pues ahí está el recurso del Zoom, es una maravilla también. Sí. Esta filosofía me parece muy loable, que se preocupa mucho por el prójimo, ¿no? Dejamos de... ¿Te acuerdas que hablamos de las 2 etapas pedagógicas, que es la etapa de aspiración y la etapa de realización? La idea de la aspiración es que a través del estudio, la meditación y la reflexión, nos preparamos para hacer renuncia al nirvana, porque está trabajando hasta que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento. El bodhisattva ya se vuelve Buda, mientras no. ¿O por qué estamos regresando? ¿Por qué queremos? Regresamos porque no hemos superado nuestros apegos y aversiones. Estamos renaciendo porque la fuerza kármica de tus apegos y aversiones siguen siendo tan poderosos que no nos permite liberarnos del samsara. Por eso aquí seguimos. ¿Cómo podemos evitar hacer más karma, por así decirlo? Dejamos de construir karma en el momento en que nuestra mente, palabra y cuerpo comienzan a accionarse solamente con virtudes. Solamente así. Hasta que logremos la iluminación. ¿Puedo intervenir un poquito en lo del altruismo? Los budistas, por lo general, no cacareamos las buenas obras. No nos tomamos la foto con los niños del asilo. Es una labor, digamos, hormiga, que no se ve mucho, pero que es tan eficaz como las hormigas que se van pasando, que no se nota. Sin embargo, hay muchas instituciones, a veces no acreditadas, de parte de personas budistas, que sobre todo en lo que nos enfocamos es en dar comida. El Sutra de la Luz Dorada es el que nos dice que la principal obra más anticármica es dar comida. En el momento en que tú des comida, se va el karma suavizando, se va, sobre todo eso, no tienes que decirlo, solo hacerlo, porque esto es para ti, para tu purificación mental, para tus estados mentales. En los beneficiarios, pues qué bueno, se comen un plato de sopa caliente, qué bueno, pero en realidad el altruismo es hacia ti, que lo que haces bueno es para ti. Por eso es que no se ven muchas instituciones y caritativas budistas, no se ven, porque precisamente de eso se trata. Si no, sería por orgullo, por ego, y es lo que estamos tratando de evitar, la autosatisfacción en el ego. Igual, bueno, algo que mencionó Kalama era que, no sé si lo voy a decir bien, pero que era diferente hacerlo desde la lástima que desde la compasión. O sea, desde la lástima, el abrigo o el alimento es para sentirnos superiores, ¿no? A ver, ¿alguien más comentarios o preguntas? Porque ya vamos a ir cerrando. Sí, preguntas. Alguien comentó de que acerca de dioses, ¿verdad? Que el budismo no tiene dioses, pero sin embargo hay varias entidades de Buda que yo he escuchado, que he visto imágenes, entonces de que se le haga reverencia a cierto Buda con ciertas características, a otro Buda, varios. Entonces, si hubo solamente un Buda iluminado, entonces, ¿cómo es que hay otras entidades como en la Iglesia Católica, que hay santos para remediar necesidades específicas? No hay un solo Buda, han habido cientos de Budas, y claro que para nosotros, Siddhartha Gautama, el Buda, es el Buda, es el que inició el linaje de los Budas. Siddhartha Gautama, el Buda, con el tiempo fue adquiriendo diferentes cualidades.
Por ejemplo, hay Buda de la medicina, el Buda de la sabiduría, el Buda de la compasión, que sí hablamos aquí, ¿no? Pero no es que sean diferentes Budas, le llamamos Dharmakaya, no son Rupakayas, son manifestaciones de la esencia del Buda. Y dos, nosotros hacemos devoción y reverencias al Buda no por principio de creación divina, sino la reverencia es a todo el esfuerzo que logran Buda y todas las personas que han seguido sus enseñanzas, su esfuerzo a la iluminación. Nos inclinamos como una representación de respeto a lo que ha logrado. ¿Mencionabas en algún momento qué significa Buda, Calama? El despierto. ¿Sí lo mencionaste? Sí. ¿Alguien más? Ya para. Ok. Una más. Ahí te las contestas en tus pesadillas de hoy en la noche. En la religión católica tenemos la Biblia. A lo mejor ya lo dijiste. Y en el budismo, ¿en qué se basan de las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Pues están las escrituras bueno, ya sabemos. Pero en el budismo, ¿en qué se basa? Hablas del sánscrito, palabras en sánscritos, hay escrituras, no sé. Sí. Hay un texto que se llama el Dhammapada, con doble M, el Dhammapada. Tenemos ahí en nuestra página, entran ahí a Sutras y Sastras. Hay varias interpretaciones, que es un texto que se intentó ser un texto único para interpretación budista. No lo logró, pero es un intento de sintetizar el budismo. Y nosotros a las enseñanzas del Buda les llamamos sutras. Y hay muchos sutras, ¿no? Y las enseñanzas de los grandes maestros les llamamos sastras, ¿no? Que son interpretaciones de los sutras. Ahí en nuestra página, pues les acabo de decir, hay cientos de textos ahí. Y métete a ver cuál te llama la atención, pues ahí métete. Cuando no tengas nada que hacer, cuando estés contemplando y no tengas nada que hacer, pues ponte a hacer eso. Son los que escribió el primo del Buda. No se escribía en el Ananda, se las aprendía de memoria. Y después, en el primer concilio, él lo recita. El primer concilio budista fue 3-4 años después de que falleció Siddhartha Gautama el Buda. Y se transcribieron en hojas de palma, ¿no? Tripaka le llaman a ese texto. Y ahí empezó ya el linaje, ahí lo fueron traduciendo. ¿Alguien más? Ok. A ver, vamos a hacer 2 cositas antes de descansar un ratito y hacer nuestra meditación y ya cortar todo. Necesitamos raite a algunas personas. Y yo quisiera que las personas que necesiten raite se paren. Por favor. Ok. Ahorita vamos a ver, no intervengan. A ver, silencio, por favor. No intervengan, porque si no, no. Y yo también. A ver, tú vas para. No intervengan. Tú vas para Mexicali. ¿Quién va para Mexicali de aquí? Ustedes dos. ¿Para dónde vas en Mexicali? Carmen. No se levante. Voy a la Santa Teresa, pero pues en donde... No, a ver, espérate. Va a Santa Teresa. ¿Quién la deja a ella a Santa Teresa en su casa? De los dos. ¿Quién va más cerca? Para no desviarlos. Hotel Lucerna. Al Hotel Lucerna. Sí, o sea, es que Santa Teresa no es en los santorales. Es que luego la gente... Pero vas cerca del Hotel Lucerna. ¿Quién va cerca del Hotel Lucerna? De los dos. ¿Tú? ¿Tú llevas a Carmen? A ver si me dan raite a mí. Yo me voy a Mexicali también. ¿Me voy contigo, Jorge? Pero yo voy cerca del casino de Mexicali. Lo que no quiero es desviarte. ¿Eh? Si me puedes dejar. Si me dejas en el casino, te invito a un clamato. No es cierto. Me voy contigo entonces. ¿Y tú te llevas a Carmen? ¿Cómo te llamas? Adolfo. Adolfo, te llevas a Carmen, por favor. La dejas en su casa, por favor. Ok.
A ver, un espera, Uber que entonces sí conocí. levántate, espera. Ajá, A ver, un ahora Uber que diles a ellos, conocí. no me digas a mí, diles a ellos. En teoría viene el Uber que me trajo aquí, entonces tomé su teléfono.